Tenemos entonces con la información y en este caso vamos a ir a uno de los temas también centrales que tiene que ver con esta pandemia que sigue sin dar tregua y que aparentemente se están comenzando a conocer rebrotes. Justamente para brindar mayor información y precisiones sobre este tema nos acompaña el doctor Hugo Pizzi, epidemiólogo, docente emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que doctor, los saludamos desde Córdoba Noticias, Joel y Flavia. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal, Flavia? El placer de verte, Joel también, aunque la persona que más entrevistas me ha hecho es la joven Flavia, de Río Primero. He tenido esa suerte, doctor, de entrevistarlo en varias oportunidades y es un gusto que ahora nos estemos encontrando en Córdoba Noticias. Y justamente en este sentido, doctor, la pregunta tiene que ver con la situación de los rebrotes. ¿Qué nos queda esperar en este contexto de pandemia, doctor? Bueno, si yo hablo de todo el país, evidentemente hay algunos distritos que están muy complicados, con una situación muy crítica. O sea, si me referiría a Jujuy, a Chaco, al cono urbano bonaerense, a zonas de Río Negro. Pero hablando de Córdoba, Córdoba está muy bien controlado, está todo expeditivamente armado en el sentido de que si hay un brote, inmediatamente se lo aísla, se lo pone en cuarentena hasta que evidentemente puedan salir nuevamente. O sea, yo hablo de cuarentena, pero es prácticamente una semana, 10 días. O sea que se está trabajando bien. Por lo tanto, creo que es absolutamente disímil nuestra situación si la queremos comparar con el resto del país. Lo que hoy sí es interesante, y hay una noticia que inclusive incomodó a muchos, especialmente porque se prendió una alarma, es el hecho de la mutación de este virus. Porque hay 5 o 6 revistas muy importantes del mundo que han publicado de que el virus tiene algunas mutaciones en sus aminoácidos, en su estructura. Entonces la primera pregunta que surgió, de ahí la alarma, es ¿qué pasará con las vacunas que ya están hechas? Porque si volvemos un poco para atrás, ustedes saben que la vacuna inglesa ya está hecha, la rusa se empieza a poner en octubre, la china prácticamente está llegando a la línea. Por lo tanto, les tengo que aclarar que las modificaciones que ha tenido el virus en su mutación europea fundamentalmente no va a implicar ningún tipo de riesgo para las vacunas que ya están diseñadas y que están en producción. Por lo tanto, hay que llevar tranquilidad a la gente de que son muy efectivas y no van a tener ningún tipo de contraindicación. Bien, es una muy buena noticia porque es cierto, la mayoría tenemos esa inquietud y cuando uno escucha mutación, bueno, evidentemente le impacta esta palabra. Doctor, le pregunto obviamente porque estaríamos en el peor momento de la pandemia en Argentina, digo solamente analizando los números, digo por la cantidad de contagios, fallecimientos y demás. Ahora le pregunto por su experiencia particular, porque justamente da la sensación que en este momento, donde más necesitamos la responsabilidad de los ciudadanos, es donde uno ve mayor relajación. ¿Cómo se hace para, acépteme el término, motivarlo de vuelta al ciudadano a que preserve todos los cuidados, a que tenga efectivamente todas las medidas de seguridad en este momento tan delicado? Lo que usted ha dicho es una reflexión realmente que la estamos viviendo hoy. Hay gente que desafía la situación, siendo que es un virus tan impredecible y con una capacidad destructiva tan grande. Hay gente que ignora todo y son los que nos ocasionan los problemas, porque si usted analiza brote por brote, hay una cosa muy interesante que quizás sea importante que la tengan en cuenta. Más del 85% de todos los brotes que se dieron en el país, desde Ushuaia hasta Jujuy, han sido todo por imprudencias. O sea, la fiesta clandestina, el que tomó mates con un grupo de personas usando un solo mate, la persona que hizo en Río Gallego su cumpleaños teniendo fiebre y contaminó a 30, a su vez los 30 volvieron a sus casas y en cada casa había 4 o 5 más habitantes y así sucesivamente. Es toda una retahíla de tropiezos que lo único que hacen es dificultarnos la vida. Ahora, hay un hecho muy interesante que lo está estudiando el doctor Axel Thoma, que es el investigador principal del Instituto de Enfermedades Tropicales. Es el hecho siguiente, que este mismo grupo que desafía, que no cumple, que nos contamina a nosotros, cuando tienen un enfermo en la familia o cuando tienen un enfermo ellos mismos, por ejemplo, acuden presurosos a pedir la mejor cama y los mejores profesores para que los atiendan. Una actitud absolutamente paradojal.
Entonces yo creo que, como usted dice, nosotros debemos tener una adhesión tremenda a todas las medidas sanitarias porque estamos transitando la última etapa, quizás la etapa más peligrosa, pero si analizamos el contexto latinoamericano, estamos bien, porque realmente comparando con la cantidad de muertos que tienen los brasileños, los bolivianos, los chilenos y demás, nosotros estamos más cerca de los que menos tienen, que serían Uruguay y Paraguay. Doctor, en este sentido usted recién hablaba de que podríamos estar ingresando a la etapa más peligrosa. Bueno, ¿por qué considera que estaríamos ingresando a la etapa más peligrosa? Y por otro lado, también me imagino que ha recibido muchas consultas al respecto de aquellas personas que están en contra de llevar adelante la cuarentena, de continuarla, haciendo las comparaciones con, por ejemplo, las víctimas por gripes típicas de los meses fríos del año. ¿Cuál es su evaluación al respecto? Bueno, como de costumbre, Flavia, son 18 preguntas en una sola enunciación. Entonces, vamos a ver si puedo contestar todas, pero son todas muy sagaces. La primera es que estamos entrando en una etapa difícil por el hecho de que la curva es ascendente. Entonces nosotros vamos a llegar de alguna u otra manera al pico ese tanto que dijeron, que lo hemos ido corriendo porque le pusimos un corset a todo esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué no hay casos de gripe? Bueno, en Córdoba, concretamente en Córdoba, hubo infinidad de voluntarios de la Universidad Nacional que fueron a vacunar contra la gripe a sus domicilios a las personas de edad. Se han puesto más de 3.000 vacunas, o sea que la universidad en eso trabajó magistralmente. Y después, cuando hay un virus que es tan difuminable como ese virus desplaza al otro. Y entonces si vemos que usamos el barbijo, que tratamos de no hacer reuniones, que lavamos nuestras manos, que volvemos a nuestra casa y disponemos de la ropa en un lugar que no sea ni el dormitorio ni el comedor, vamos a notar de que eso influyó en las virosis que normalmente, o las patologías que normalmente circulan en el invierno. Hay muy pocos casos de gripe, hay muy pocos casos de neumonía, hay muy pocos casos de bronquiolitis y hay muy pocos casos de bronquitis. Por lo tanto, uno infiere que en el futuro, desde ya los médicos vamos a usar para hacer las consultas del barbijo, y hay mucha gente que lo va a usar al barbijo. El barbijo lo usa mucho Asia. Si usted hace una visión, un paneo en una calle peatonal de Asia, va a ver que el 20, el 30% lo usan. Lo usan por enfermedades o porque tienen trasplante o porque no quieren la contaminación ambiental. O sea que el barbijo, yo creo que así como llegó el alcohol en gel en el 2009 para la epidemia H1N1, el barbijo se va a quedar en muchas personas. Yo, por ejemplo, voy a ser uno de ellos que lo va a usar. Bien. Doctor, le pregunto sobre otra cuestión que cada tanto resurge, que tiene que ver con una persona que supuestamente ha contraído COVID-19, se curó y al poco tiempo, entre comillas de vuelta, se vuelve a enfermar. ¿Esto puede ocurrir efectivamente así? ¿Hay un error en el diagnóstico? ¿Hay un error en la apreciación de la noticia también? Por ejemplo, sí, puede ser que haya un error en el diagnóstico, puede ser de que haya estimulado muy pocos anticuerpos y haya adquirido otro coronavirus que está dando vuelta. Eso hoy está en pleno estudio, pero no nos debe preocupar. ¿Por qué no nos debe preocupar? Porque quien ha padecido, supongamos, el coronavirus, y de pronto el caso concreto del hombre de 33 años de Hong Kong, que lo padeció, viajó a Europa y se contaminó, es probable que el virus europeo haya hecho una mutación, pero cuando entra prácticamente no le hizo nada. Él mismo refiere de que únicamente se dio cuenta por los análisis, porque ya tiene un tenor de conocimiento ese organismo de los coronavirus. Entonces tiene de qué manera defenderse, entonces pasa desapercibido como un resfrío. No se olviden ustedes que en general todos los coronavirus conviven con nosotros desde hace mucho tiempo y son los que nos ocasionan gran parte de los resfríos que padecíamos antes de esta tragedia, ¿no? Doctor, en este sentido, usted habla de mutaciones, lo decía al principio de la nota, bueno, que justamente está en evaluación qué va a pasar con las vacunas que van a comenzar a utilizarse muy pronto en distintas partes del mundo. La pregunta es si es que tiene algún tipo ya de precisiones en relación a qué implica concretamente este rebrote en la salud. Perdón, no rebrote, quise decir esta mutación del virus. En las vacunas.
Claro, ¿qué implica la mutación del virus para la población? ¿Qué tipo de síntomas distintos se pueden llegar a manifestar? No hay, en este momento no hay ninguna implicancia. Hay muchos institutos que la están estudiando y demás, pero en este momento no hay ninguna implicancia porque los casos que se han detectado son casos con sintomatología nimia que han pasado desapercibidos. Lo que sí es real de que las vacunas vienen a paso firme y ya prácticamente los rusos ya nos han dicho que en octubre van a vacunar, sale el Ejército Rojo a vacunar y va a llegar hasta los confines más alejados de Rusia, por ejemplo hasta la Siberia, el archipiélago Gulav y demás. Van a vacunar a todo el mundo. Y si alguien tiene dudas con la vacuna rusa, les aclaro, la vacuna rusa es muy buena y se hizo rápidamente porque los rusos habían hecho la vacuna contra el MERS hace poco tiempo. Y esa vacuna contra el MERS es otro coronavirus que azotó en Medio Oriente. La transmitían los camellos y los dromedarios. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Sacaron el molde, le hicieron los cambios y por eso los rusos tienen la vacuna. Nadie se va a animar a ponerle una vacuna a la hija si la vacuna no es importante. Además, la hace un instituto de una sobriedad científica extraordinaria, que es el instituto que lleva el nombre de Nikolai Gamaleya. ¿Saben quién fue Nikolai Gamaleya? Fue el discípulo directo de Louis Pasteur, el francés, que tanto hizo por la salud humana. Por lo tanto, hay que estar tranquilos y hay que transcurrir esta etapa donde vamos a sortear esta epidemia como hemos sorteado las anteriores, con sobriedad, con moderación y con respeto de las normas sanitarias. Nos va a ir bien, pero tenemos que hacerlo. Exactamente, se trata de responsabilidad de parte de los ciudadanos. Doctor, muchísimas gracias por su claridad y como siempre ha sido un placer poder hablar con usted. Bueno, yo les agradezco a los dos, ha sido muy agradable la entrevista y Flavia, te deseo lo mejor. Yo que te conozco de chiquita y viva Río Primero. Muchísimas gracias, doctor.